Es un ejercicio bastante interesante e importante que tendrían que hacer las guarderías para hacer una especie de diagnóstico del animal versus familia. Debería coincidir la rutina y debería prestarse un servicio que coincida para un bienestar tanto de la familia como del animal. Cuando eso no sucede, hay que entrar a ahondar un poquito más en cómo llevarlo a cabo y cómo llevarlo bien para evitar situaciones de maltrato o incluso de abandono por parte de las familias. Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de Soy mi animal. Hoy estoy aquí acompañándolos para compartirles la mejor y más útil información sobre el cuidado y bienestar de sus animales de compañía. Desde Soy mi animal buscamos generar conciencia y darles las mejores herramientas para que puedan tomar las mejores decisiones todos los días frente a sus animales. Hoy nos acompaña Julián Tarquino, médico veterinario, etólogo y experto en comportamiento animal. Julián, bienvenido. Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Tarquino y muy agradecido por estar acá con todos ustedes, con el equipo de Soy Muy Animal y un saludo grande para todos los que nos están viendo en este momento. Para iniciar, yo quisiera que nos cuentes, Julián, cómo ves el tema con las guarderías en donde se sobreestimula a los perros, sobre todo en esta época en donde las familias quieren ir de paseo o viajar, pero no pueden llevar a sus animales. Es una situación frecuente en realidad y pasa muchas veces desapercibida porque se piensa que entre más ejercicio haga el animal, mejor, o entre más estimulado esté, mejor. Y eso claramente conlleva a que cuando ya están en casa o principalmente los días en los que no están en guardería, los animales tienen un requerimiento muy alto de estimulación que en casa no se da, porque ya generan una rutina, se habitúan a una rutina, sobre todo cuando son 3, 4, 5 días a la semana que están. Los días que no están en la guardería tienden a ser muy complicados para la familia porque requieren o el animal tiene unas necesidades bastante altas. Entonces, es una situación que se presenta, es una situación que puede llegar a conllevar a problemas dentro de la familia, problemas de comportamiento o a problemas por parte de la familia percibiéndolos como un inconveniente y claramente puede romper el vínculo o puede debilitar el vínculo entre la familia y el animal. Entonces, tanto de parte de los cuidadores como familia, interespecie, debe haber un interés al adquirir un servicio de guardería sobre qué tipo de servicio están adquiriendo, qué es lo que hacen día a día, si el animal simplemente queda en un potrero todo el día mirando a ver qué pasa, o si hay otro tipo de actividades y estímulos que se realizan, no necesariamente físicos siempre, en los que el animal también pueda llevar una rutina un poco más acorde a sus requerimientos diarios y a los requerimientos que tiene la familia frente a él. Entonces, es una responsabilidad grande por parte de los cuidadores, de los tutores, de indagar sobre ese servicio y de las guarderías, evidentemente, pues de ofrecerlo. No simplemente manejar un servicio genérico para todo el mundo, sino entender que cada animal, según sus características individuales, tiene unos requerimientos individuales que según su calidad de vida y su rutina también necesita pues que sea acorde a la de la familia y que por eso también pues se pueda prestar un servicio de calidad, pero pues que sea óptimo para esto. Acá hay que tener en cuenta algo y es que a veces el vínculo o más bien el match entre familia y animal, principalmente por su raza, no es el adecuado. Entonces la familia lo adquiere porque es bonito, porque le dijeron, porque lo vio en una película, porque el niño o niña le pidió esa raza específica, pero el animal no es acorde o no se adapta a una rutina que la familia quiere y eso afecta su bienestar. Ahí en esos casos también hay que hacer un análisis porque no siempre es lo que la familia quiera, porque también hay que pensar en el bienestar del animal. Entonces, es un ejercicio bastante interesante e importante que tendrían que hacer las guarderías para hacer una especie de diagnóstico del animal versus familia. Debería coincidir la rutina y debería prestarse un servicio que coincida para un bienestar tanto de la familia como del animal. Cuando eso no sucede, hay que entrar a ahondar un poquito más en cómo llevarlo a cabo y cómo llevarlo bien para evitar situaciones de maltrato o incluso de abandono por parte de las familias. En estos casos, ¿cómo se puede manejar el estrés que les causa a estos animales irse de casa y estar lejos de sus dueños? Hay que tratar de compensar un poco ese estrés físico, podría decirse, o esa necesidad y requerimiento físico del animal hacia una parte mental, ¿sí? Hacia que el animal tenga una estimulación también en casa, que claramente no va a ser la misma que la guardería a nivel físico, pero sí puede asemejarse mucho a nivel mental y emocional en casa. Entonces, si yo tengo un tope muy alto de necesidad física de ese animal,
en casa debería buscar por lo menos regularlo un poquito con estimulación mental, principalmente con enriquecimiento ambiental. Ese enriquecimiento ambiental puede ser de distintos tipos. Hay alimenticio, hay ocupacional, hay, digamos que individual o colectivo con distintos animales, con distintas especies. Entonces, son distintos tipos de enriquecimiento que finalmente conllevan a que el animal se distraiga, se estimule, no necesariamente física, y que esté teniendo también la oportunidad y la posibilidad de pensar y expresar comportamientos naturales. Entre esos está el famoso juguete tipo Kong, están los juguetes interactivos, los tapetes olfativos. Hay mucho enriquecimiento que se puede hacer artesanal, simplemente buscar opciones en YouTube o en distintos escenarios en donde con latas de gaseosas o con botellas plásticas, se pueden hacer algunos momentos o algunos juguetes que puedan ser artesanales, pero muy funcionales para los animales. Entonces, se puede trabajar de esa forma y hay que variarlos. Yo no puedo tener solo un juguete y simplemente se lo pongo como para que se distraiga, porque va a llegar el punto en donde el animal también se aburre de lo mismo, o porque ya sabe sacar la comida muy fácil, o porque ya no le parece atractivo, o porque el premio que está ahí no es lo suficientemente atractivo para él. Entonces tengo que pensar en Ujú. eso y procurar estar variando constantemente tanto los juguetes como los premios para que en verdad sea un estímulo y lo considere como algo interesante. Y de esa manera quiera estar constantemente tratando de sacarlo o haciendo las actividades necesarias para poder obtener esa recompensa o ese premio. Y eso finalmente, el estar pensando constantemente, como nos pasa a nosotros, pues lo va a agotar o le va a permitir compensar un poco esa necesidad física y pues puede ayudar a que esa sobreestimulación que tiene en guardería pues pueda compensarse un poco en familia. Yo quisiera que nos cuentes qué recomendaciones son importantes que los dueños les den a las guarderías sobre sus perros. Yo creo que al momento de prestar o solicitar un servicio en una guardería hay muchas cosas a tener en cuenta. Entre esas recomendaciones que me indicas. Pero como recomendaciones, pues tú conocer a la perfección el comportamiento de tu animal de compañía, ¿sí? Saber que si es un animal que se estimula muy fácil, es un animal que puede tener conflicto con otros animales de ciertas características, los antecedentes comportamentales y médicos que ha tenido o que tiene tu animal de compañía. em, Evidentemente también cómo se interrelaciona o se relaciona tanto con personas nuevas o con personas extrañas como con animales extraños. Y de esa manera, o sea, esas son las recomendaciones que tú tendrías que entregar, ¿no? Y que la guardería debería conocer, que de hecho las guarderías deberían preguntártelas de entrada. Pero pues al momento de tú entregarlas, la guardería también debería no solo Ujú. recibirlas, sino también analizarlas. ¿Sí? También saber que según el servicio que la guardería presta, según cómo separe los animales, según las condiciones del servicio que preste la guardería, pues que pueda a ti también decirte, listo, yo lo puedo garantizar o definitivamente esto yo no lo puedo garantizar o puedo garantizar parcialmente ciertas cosas o te propongo que estas cositas que no puedo garantizar las hagamos de tal manera para que igual haya una calidad de vida y un buen servicio desde la parte de bienestar del animal. Pero es un análisis que la guardería debería hacer y tener la capacidad de hacer, porque en eso radica la buena prestación de servicio y en eso radica la prevención de situaciones incómodas o de accidentes. Si yo tengo todo eso planteado, lo tengo bien controlado y planeado, pues puedo evitar situaciones médicas que si yo no conocía antecedentes médicos y lo puse a correr un montón o lo puse a saltar, me resultó con una afectación mucho más grave de la que tenía, que si yo no conozco los temas comportamentales y sé que de pronto puede ser miedoso, en principio, mientras coge confianza, pues yo tendré un plan para aproximarme adecuadamente al momento de interactuar. O sea, todo eso la guardería tiene que analizarlo y explicarle a la persona, en este caso a ti, como propietaria, como tutora, tiene que explicarte finalmente cómo vas a prestar ese servicio y de qué manera va a garantizar el bienestar para ese animal y tu tranquilidad o la tranquilidad de tu familia, porque eso es clave. Cuando las familias dejan los animales en guardería, la gran mayoría quedan intranquilas porque no están acostumbrados a soltar los animales, o porque es la primera vez, o porque los animales tienen muchos requerimientos que las personas piensan que solo ellos pueden suministrárselos. Entonces la guardería debe tener y dar la tranquilidad
de que efectivamente no solo se va a hacer, sino el cómo se va a hacer también es importante para la familia. Está visto que los animales al separarse de sus dueños y estar lejos de su hogar tienen un choque emocional bastante fuerte. ¿Qué tan frecuente o cómo se da este tema de la depresión? Puede pasar, digamos que está científicamente demostrado que efectivamente puede haber depresión en los animales, más aún en los animales de compañía, que el vínculo con las familias son supremamente fuertes. Entonces puede pasar. No es tan fácil que llegue a un estado de depresión, pero puede pasar si nadie se da cuenta. Y ahí es donde está el nivel de formación y el profesionalismo que tiene la guardería en cuanto a su personal y en cuanto a su día a día, ¿no? El poder tener e identificar si un animal no la está pasando bien, si ya está muy asustado, si no está comiendo, si sus condiciones de vida no son las adecuadas y no son óptimas, lo que conllevaría a que en algún momento el animal llegue a un estado parecido a la depresión o algo parecido. Entonces, em, sí es importante que la guardería tenga un nivel de formación para identificar estos casos y sí puede pasar a esa situación que tú manifiestas, pero no siempre, no solo depresión, porque lo vamos al extremo. Una condición de tristeza temporal, una condición de estrés permanente, una condición de miedo permanente, puede ocasionar no necesariamente llegar a la depresión, pero sí puede afectar drásticamente el bienestar de nuestro animal de compañía y la guardería también tiene la responsabilidad de saber identificarlo. Entonces sí puede pasar y es la responsabilidad de la guardería poder saber si está pasando, el poder informarte y decirte, ven, es que definitivamente el servicio que yo en este momento puedo prestarte no es el que el animal necesita y la está pasando mal. Entonces tenemos que buscar otra alternativa o definitivamente la opción no es que esté acá y tal vez busquemos otra opción para manejarlo. Pero ahí tenemos que salir un poco del negocio de que por el hecho de tener el animal conmigo y que me esté facturando literalmente, pues yo lo tengo independientemente de cómo sea, o yo trato de hacer una cantidad de cosas para que eso deje de suceder y lo que posiblemente está haciendo es empeorando el cuadro o la condición del animal y debo ser, al contrario, muy sincero con la persona, con la familia y si el animal está pasando mal, ser completamente sincero y buscar alternativas u ofrecer otras alternativas para la familia. En caso de que las familias, los dueños decidan llevarse con ellos a sus animales y no dejarlos en guarderías, ¿cuáles son las recomendaciones que tú podrías darnos para tener un viaje adecuado con los animales? Lo primero es claramente planearlo pues, dentro de lo posible, ¿no? Porque pues cuando hay una situación de urgencia pues es diferente, pero pues planear en el sentido de que al lugar a donde vaya a ir pues evidentemente permitan el ingreso de animales, ¿no? Y el tránsito de animales, porque pues llevarlo a viajar a que se quede en un cuarto encerrado pues digamos que no es tan adecuado. Preferiría incluso en esos casos no llevarlo a viajar, sino tal vez que pudiera quedarse en casa y que una persona cercana pudiera prestarle servicio de sacarlo o jugar o interactuar con él. E incluso hay empresas que prestan ese servicio también y que son muy responsables. Entonces, si ya definitivamente decido viajar con él o con ella, pues garantizar que efectivamente lo reciban al lugar donde voy a ir y no solo el lugar donde voy a ir, donde me voy a hospedar, sino también pues el día a día que vaya a hacer, porque pues listo, lo permiten en el hotel, pero voy a ir a hacer ciertos planes en donde no permiten animales. ¿Y qué hago mientras tanto con el animal? Lo dejo en el hotel, lo dejo en X lugar. Si es un animal miedoso o se estresa fácil o tal vez la temperatura es alta, pues ¿cómo voy a manejarlo? Entonces, tratar de Ujú. planear al máximo esas cosas. eh, si finalmente decido viajar con mi animal de compañía, pues tener una zona segura en donde él se sienta seguro al momento de transportarse, porque pues bien sea vía terrestre, vía aérea o cualquier otro tipo de movilización que haya, pues debe estar en un lugar seguro. Los guacales son fundamentales, pero es más fundamental aún yo acondicionar a mi animal a que sepa usar el guacal y a que lo vea como algo positivo y no como un castigo o algo negativo, porque pues en un trayecto que puede ser de minutos, de horas o a veces de días, permaneciendo en un guacal, pues puede ser muy traumático para ellos si no están acostumbrados. Entonces también es fundamental que aprendan a asociar el guacal con algo positivo y que puedan estar tranquilos en el guacal. Para eso yo puedo simplemente tener un guacal en mi casa abierto todo el tiempo y dejarle ahí cobijas, dejarle ahí premios, dejarle ahí algunos espacios para que él empiece a identificarlo como una zona segura e incluso lo disfrute o a veces hasta duerma ahí y cuando yo lo tenga que movilizar en el guacal, pues no es tan difícil y no haya inconveniente. Mm, eso es importante. Eh, pues
pensaría que particularmente eso, identificar muy bien las clínicas veterinarias que hay en el lugar a donde vaya a ir. Si hay clínicas 24 horas o si hay clínicas que son solo consultorios o qué tipo de, digamos, de clínica o atención médica podría tener en dado caso de que suceda algo en ese lugar. Eso sería muy importante también manejarlo y conocerlo porque no estamos exentos de los accidentes. Entonces, poder tener esa información. eh, y pensaría que principalmente con esas cosas garantizaría el planear la situación y más que el planearla, el decidir si finalmente ese viaje sí es apto para mi animal de compañía o si definitivamente tengo que buscar otra alternativa y poder disfrutar mi viaje con total tranquilidad. Julián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información tan valiosa con nuestra comunidad. Y a ustedes, gracias por quedarse hasta el final. La invitación, por supuesto, es a reflexionar y a actuar con responsabilidad por el bienestar de nuestros animales. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo contacto@soymyanimal.com, donde estaremos muy pendientes de ustedes, de sus mensajes y de sus temas de interés. Seguimos aquí, conectados con ustedes, construyendo conciencia, aprendiendo y cuidando a quienes no tienen voz, porque soy muy animal. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente, evidentemente con un gran resultado, porque soy muy animal.